Hola a todos, bienvenidos a tercera matrícula Yachay. Vamos a hablar sobre vectores en R2 y en R3. Primero, definir lo que es un vector. Un vector, si lo definimos en términos físicos, significaría una magnitud. Si lo definimos de manera matemática, es un elemento que vive en un espacio vectorial. ¿Pero qué es un vector? Un vector es aquel que tiene módulo, dirección y sentido. Por esta vez lo vamos a tratar como una flechita. ¿Por qué es importante en física? ¿Por qué? Porque me indica magnitudes, como lo dije anteriormente. Puede ser velocidad, aceleración, posición, entre muchas otras magnitudes más. Ahora bien, vamos a considerar un vector en R2. ¿Qué es R2? R2 es un plano, ¿sí? Una hoja, un plano cartesiano, R2, ¿sí? Entonces, un vector en R2 va a tener simplemente dos componentes, una componente en X y una componente en Y. La componente en X la vamos a definir como A y I. A es cualquier número, puede ser 5, puede ser 1.000.000, puede ser cualquier número. Y el I es simplemente un vector unitario. Ya lo vamos a definir. Que la componente en Y igual va a ser B, que es igual cualquier número, y J, que es otro vector unitario. ¿Qué es un vector unitario? Es aquel cuyo módulo es igual a 1. ¿Cómo podemos sacar el módulo de un vector? Es la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado, ¿sí? Ahora, tenemos un ejemplo. En R2 tenemos una partícula en cierta posición. Nosotros podemos señalarlo y ese vector me va a decir en dónde se va a encontrar. El vector en X, que son las componentes, me indicaría cuántos pasos tengo que avanzar en X. Y el vector en Y, cuántos pasos tengo que avanzar en Y. Y eso me va a indicar la posición de dicha partícula, o lo que sea. Un vector en R3 es simplemente una flechita que vive en una caja, ¿sí? Tiene un plano y tiene profundidad. Entonces, la componente en X, Y igual, y Z, que me indica la profundidad de la partícula. La podemos señalar como otro vector. Ahora, ¿qué es I y J específicamente? Si lo definimos de esta forma, consideremos un vector en R2, tenemos los componentes 4i más 5j. Entonces, como es un vector unitario, simplemente dicen, vale 1 i. ¿Para qué me sirve si simplemente vale 1? Pues el vector unitario i me indica la dirección. ¿Cuánto me voy a mover en X y cuánto me voy a mover en Y, en el caso del vector unitario j? Entonces tenemos 4i, 1, 2, 3, 4, y subo cuantas veces me diga el vector unitario j. 1, 2, 3, 4, 5. Y tenemos una partícula. A continuación vamos a hacer algunos ejemplos. Tenemos un plano, un R2. Vamos a tener un vector. El vector 1, el vector 2, el vector 3. Entonces, como son coordenadas cartesianas, el vector 1 será 5 en Y y 6 en J. 5i más 6 en J. Le pongo más porque se pueden sumar. ¿Por qué? Porque J no altera en I, ni J altera en I, porque son ortogonales. Ortogonales significa que el ángulo entre esos dos vectores es de 90 grados. El vector 2 sería menos 4 en I y menos 3 en J. Y el vector 3 será 4 en I y menos 1. Simplemente me indica la posición de una partícula, en este caso un punto, en el plano. Ahora, esto es una representación cartesiana. Existen otro tipo de representaciones, en el caso polares. ¿Qué implica ahí? Pues ahí tenemos que tener en cuenta la magnitud del vector y un ángulo asociado, ¿sí? Es simplemente tener como que yo extendiera mi brazo es el vector y el ángulo me indica dónde se ubica. Y la longitud de mi brazo me indica cuán lejos va a ir el vector. Entonces, un vector en coordenadas polares
se lo denota de esta manera. En el caso de ser R2, un vector en R2. En este momento entonces tenemos un vector en coordenadas rectangulares y un vector en coordenadas polares. Ahora vamos a transformarlos. En el caso de transformarlos de rectangulares a polares, nosotros necesitamos pasar de este tipo de coordenadas a estas. Entonces, R es el módulo del vector. Entonces, el módulo del vector 1 será igual a la raíz cuadrada de 9 al cuadrado más 10 al cuadrado, que esto es aproximadamente 13. Y en el caso del ángulo, nosotros podemos utilizar varias técnicas. Por ejemplo, vamos a suponer aquí un triángulo. Este va a ser la componente en X, este va a ser la componente en Y, y este va a ser un ángulo, ¿sí? Pero nosotros necesitamos sacar el ángulo con respecto al eje X. Así que lo que se hace es poner que la tangente de θ es igual a la componente en Y partida por la componente en X. Es como una fórmula general. Entonces, si nosotros aplicamos arco tangente a cada lado, tenemos que θ es igual al arco tangente de la componente en Y partida con la componente en X. Y esto no es más que 48 grados. Entonces, el módulo es 3 y los ángulos son 48. Ahora, en el caso de polares a rectangulares, de igual manera pueden hacer un análisis suponiendo un triángulo aplicando Pitágoras, o pueden aplicar la fórmula que escribí anteriormente, que es que la componente en X es igual al módulo por el coseno del ángulo, y la componente en Y es el módulo por el seno del ángulo. Y esto es 2 por raíz de 3 sobre 2, que es raíz de 3, y esto es 2 por 1/2. Entonces nuestro vector quedaría con raíz de 3 en y 1 en contra. Y es una transformación típica. Ahora vamos con ejemplos en R3. En vectores en R3 no vamos a profundizar mucho en lo que son transformaciones a polares ni polares a rectangulares. Simplemente les voy a dar una idea de cómo tiene que ubicar este vector en un R3 y cómo sería un vector en R3 en coordenadas polares. Entonces, nosotros tenemos este vector que me dice 5 en Y, pues avanzamos 5 en el eje X. 1, 2, 3, 4, 5. 3 en J. Y aquí nos desplazamos 4 en K. Si se dan cuenta, 4 en K es como una flecha inclinada. Entonces tenemos que seguir 1, 2, 3, 4. Y desde el origen dirigimos una flecha hacia el vector, hacia el punto. Y de aquí le proyectamos al suelo, que serían 3 cuadritos. 5, 4. Y esa sería la representación gráfica de un vector en R3. Simplemente estos se los operan. Ahora, en el caso de que tengamos en coordenadas polares este mismo vector, pues sería el módulo del vector asociado a un ángulo con respecto al eje Y un ángulo con respecto al eje Z. Es decir, desde Y cojo un ángulo hasta el vector y desde Z cojo
un ángulo hacia este. Para poder transformar esto se utiliza triángulos. Se saca esta componente y con esta componente podemos sacar z, x, y con respecto a y sería simplemente el vector, proyectarlo en esta parte, que sería más o menos como hacer esto, y esto sería el ángulo. Y simplemente sería el coseno del ángulo por el módulo y tendríamos la componente en y. Pero preferiría no abundar en esos detalles. Dejémoslo con esto, porque vamos a utilizar simplemente vectores rectangulares y operarlos es muy sencillo.